valorando. Creo que no voy a cambiar muchas más manos de calles porque creo que eso genera bastante confusión. Y después me parece que ha habido una continuidad en algunas cosas. Por ejemplo, terminar el Colón, la obra del Colón, también muestra una continuidad, porque esa fue un proyecto que se inició en el gobierno de Olivera, siguió con Ibarra, después Tellerman continuó y Macri lo inauguró. Bueno, está el tema del Maldonado, que es una obra también que está dentro de la planificación estratégica de la ciudad para el tema de las inundaciones. Facundo va a hablar de eso, donde ha habido continuidad, pero también desvíos, y por eso hay una acción judicial que nosotros planteamos. Pero hay varias cosas que han continuado a través de distintas gestiones, que creo que es bueno señalarlo, porque si no parece que cada uno que viene empieza de cero y se lleva los méritos de gestiones anteriores. Por ejemplo, en el Colón, yo estuve en la inauguración y estaba en Ibarra y Tellerman. A mí me hubiera gustado ver a Macri con Ibarra y Tellerman juntos inaugurando ese Colón. Como Mujica, como hizo Tabaré Vázquez, claro, ¿no? Hace 2 años, cuando se ponía a presidentes de Uruguay, mostrando cómo hay obras importantes, estratégicas, que se hacen atravesando gobiernos. Eso le da como confianza y seguridad en sus instituciones a los ciudadanos. Bueno, uno de los problemas que la gente más reconoce en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la crisis habitacional y con la cantidad de gente que se ve viviendo en la calle. De hecho, suele pasar a los periodistas ver que mientras se cubren los actos de gobierno, a 10, 20 metros de ese acto de gobierno hay gente tirada en una vereda, durmiendo, tapada con una frazada. Facundo, es tu especialidad de este tema. ¿Qué pensás cambiar en caso de ser funcionario de un posible gobierno de María Estensoro? Bueno, básicamente la asistencia en calle tiene que ser mucho más profunda. Digo, la verdad que no hay un andamiaje montado para socorrer la gran cantidad de gente que está en situación de calle. La situación de calle no se atiende de manera discrecional o de manera electoralista, como a veces suele suceder. Cada vez que viene el frío hay un operativo del gobierno de la ciudad en calle donde va la ministra y regala frazadas, y la presencia tiene que ser permanente del Estado. Hay un sistema de paradores montados que es insuficiente, que hay que poder ampliarlo, que hay que poder mejorarlo, que hay que generar más camas, más vacantes, porque la verdad que no alcanza. Nosotros tenemos una estadística que es oficial del gobierno de la ciudad. En el 2009 la propia ministra informó que había 1000 personas en situación de calle, para el 2010 eran 2000. Cuando vos tenés diferentes ONGs que hablan de muchísimo más gente en situación de calle, y en realidad, si cada uno de nosotros podemos recordar, vemos permanentemente en espacios públicos de la ciudad gente durmiendo en la calle. Ahora, en temas como el Indoamericano o el Albarino, el gobierno de la ciudad le pasa la pelota al gobierno de la nación, digamos. ¿Qué responsabilidad tiene uno y otro en este caso? Bueno, ¿o es solo Macri? No. Acá hay una responsabilidad conjunta, eso está clarísimo. A ver, la primera responsabilidad conjunta es que el gobierno nacional no derivó las partidas necesarias y comprometidas por el Plan Federal de Vivienda a la ciudad. Eso es como primera medida. Segunda medida, que la política habitacional del jefe de gobierno ha sido totalmente ineficiente. No solamente en materia de construcción de vivienda, que ha sido casi nula, sino en programas asistenciales y también con hechos muy poco transparentes en la administración del Instituto de Vivienda de la ciudad. Por eso, claramente acá hay una responsabilidad compartida, y obviamente en el medio del conflicto hubo una disputa y una tensión para ver quién sacaba un rédito político cuando hubo 3 muertos. Así que sinceramente eso es totalmente lamentable. Fernando, ¿y la legislatura qué hizo para cambiar esto? A ver, me parece que bastante, ¿no? El problema es que después viene la ejecución. En ese sentido se discutió con qué recursos se podía enfrentar este tipo de problemas. Fuimos precisos nosotros, fuimos contundentes, dijimos, si hay un problema que es evidente, que lo vieron todos los ciudadanos por televisión, que genera conflictos, que genera violencia, que impide una convivencia pacífica, hay que ir con el Estado y con los recursos a poder solucionarlo. 100 millones más se pidieron desde la coalición cívica para atender problemas habitacionales más, es decir, sumándolos al presupuesto que estaba preestablecido. Ahora, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, insiste en subejecutar esas partidas. Digo, eso también es violación de la ley. La ley de presupuesto es una violación de una ley de cumplimiento obligatorio. Y si están los problemas, si están los recursos, tiene que estar la solución. La verdad que no entendemos por qué el año pasado solo el 20% del presupuesto de vivienda se logró ejecutar. Parece una cosa perversa. Ahora, el gobierno nacional dijo, 1 peso de la ciudad, 1 peso de la nación. María Eugenia, si vos sos jefa de gobierno, ¿qué le puede garantizar a la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires que haya buena empatía entre un posible, por ejemplo, futuro de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y tuyo,
para poder solucionar esto con plata de los dos estados? Bueno, primero nosotros creemos que el próximo gobierno no va a ser Cristina Kirchner, ¿no? Nosotros esperamos que sea la coalición cívica o que realmente la sociedad está buscando un cambio de signo político. Eso se está viendo claramente. Pero más allá de eso, creo que es dañino lo que ha venido haciendo Mauricio Macri de victimizarse y decir que no puede resolver muchas cosas porque el gobierno nacional no lo deja. Esto le ha dado rédito en la opinión pública, hay que admitirlo, pero es falso, porque la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de todas las provincias de la nación, no depende de la coparticipación. Nosotros tenemos en este momento, y ayer se aprobó, el presupuesto más alto de la historia democrática de la ciudad de Buenos Aires. Cuando yo era jefa de gobierno, perdón, ya me veo como jefa de gobierno, legisladora, cuando era legisladora en el 2004, el presupuesto era de 4.500 millones. El que se aprobó ayer es de más de 25.000 millones de pesos. Entonces, creo que nosotros tenemos que establecer un diálogo con el gobierno nacional. Y esa va a ser nuestra política, mi política. Pero no podemos victimizarnos y decir que no podemos hacer la vivienda, por ejemplo, porque el gobierno nacional no dio la contrapartida, porque de lo que se había aprobado en el presupuesto del año pasado, para construcción de viviendas se ejecutó solamente el 20%, se subejecutó el 80%. Entonces, hay una visión de que, bueno, hay cosas mejor, el espacio público, algunas calles que se asfaltan varias veces, algunas veredas en algunos barrios, y digo algunos, pero en la realidad la planificación urbana es muy caótica. Uno ve en Villa Soldati vimos que hay una falta de viviendas donde al final, no estamos convalidando las usurpaciones, pero la gente se tuvo que pronunciar para decir necesitamos vivir de una manera digna. Este fin de semana estuve en Núñez, donde y la gente que vive alrededor del barrio de River, donde dicen paren con las torres, porque toda esa zona es zona ganada al río, de cimientos muy lábiles. Todas las torres que están haciendo que se partan y se quiebran las casas y también los mismos edificios. Me mostraron a ver las rejaduras y hay peligro real. Ahora, parte del espacio público también son las calles y por las calles van los autos, sí. Y es el tránsito también un tema que, a ver, no es culpa del macrismo, digamos, viene históricamente en la ciudad de Buenos Aires, pero últimamente se ha incrementado muchísimo el parque automotor que cae sobre la ciudad todos los días. ¿Qué van a hacer para solucionar este tema que aparentemente no tiene color político, pero evidentemente no hay solución posible para que la gente vaya y venga por la ciudad de manera tranquila? Bueno, el tema del subte es fundamental. Nosotros, la ciudad de Buenos Aires no tiene jurisdicción sobre el transporte, lamentablemente es algo que tenemos que lograr que el Congreso traspase la policía y el transporte, la responsabilidad a la ciudad de Buenos Aires con su presupuesto. Pero sí tenemos responsabilidad sobre el subte. Y en este sentido, el gobierno de Mauricio Macri dijo que iba a intensificar la construcción de subte, no el 1 kilómetro que empezaron con Ibarra y después Tellerman continuó, sino que iba a ser 10 kilómetros por año, ha hecho 300 metros y esto no es un chiste, lo digo, es un dato real. Construyó 300 metros en 3 años y no 30 kilómetros. Y dijo que no lo pudo hacer porque el gobierno nacional no le permite endeudarse o no sé qué cosa. La legislatura le permitió endeudarse en el 2009, pidió un préstamo internacional al 12%, 300 millones de dólares, y no lo utilizó, está en el banco de la ciudad. Entonces, si el subte realmente no fueran anuncios vacíos, sino tuviéramos una política de construcción de subte, obviamente mejora el transporte público y la gente viene con menos autos, entra con menos autos a la ciudad. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Hay que hablar, también tener un diálogo con la provincia de Buenos Aires, que es el AMBA. La frontera de la ciudad de Buenos Aires no es, como en muchos temas, no es la General Paz. Y ahí sí hay convenios y se habla de políticas, por ejemplo, de que un día los de patente par entran a la ciudad y los de impar no, fomentar que no venga todo el mundo con el auto todos los días. Bueno, ya vamos a abocarnos al tema de los jóvenes, pero justamente para introducir este tema vamos a escuchar qué le preguntan a la candidata y a sus cuadros jóvenes, los jóvenes en las universidades y en la calle. Diputada, tenía una pregunta. Quería saber cuáles son los puntos principales para el gobierno que va a estar manejando usted. Con lo que había leído de que ella había puesto que el macrismo y otra gran parte de la oposición planteaba la posición de que los pobres eran un instrumento para captar votos y eran una herramienta política.
a ver cuál es la posición, me interesa saber cuál es la posición de ella. Desde 2003 que sos legisladora y quería saber cómo ibas a encarar o gobernar lo que es la ciudad de Buenos Aires. El tema del tránsito. El tránsito mata mucho acá en Capital y es extenuante la verdad. Y eso nomás, la verdad que esa es mi pregunta de hoy. Bueno, tema tránsito ya lo hablaste. Bueno, ¿qué tenés para responderle, María, y también ustedes, chicos, a estas preguntas que hacen los jóvenes? Bueno, yo voy a ser breve. Hay 3 ejes de nuestro plan de gobierno. Uno es un gobierno que esté cercano y que realmente mida los resultados de su gestión en cuanto a cómo le mejora la vida a las personas y no cuántas obras inauguramos o cuánto dinero se asignó al presupuesto, porque a veces eso muestra que se inauguraron muchas obras, pero no significa que la gente viva mejor. Doy un caso, en educación, tanto la Ciudad de Buenos Aires como el presupuesto de la Nación ha aumentado sistemáticamente el presupuesto en educación, ¿no? Sin embargo, los resultados de la educación, ¿no?, en las pruebas, son cada vez peores. Y en la ciudad, lamentablemente, la mayoría de los ciudadanos, hoy de las familias, está optando por la educación de gestión privada. Nosotros creemos que eso hay que revertirlo, pero eso tiene que mejorar la calidad de la educación. Entonces, si lo medimos en plata, decimos estamos mejor. Si ¿No lo está subejecutado el presupuesto? Y la parte de infraestructura escolar sí está. Entonces, bueno, el gobierno acaba de asumir que de las escuelas tomadas el año pasado se solucionó la cuestión edilicia apenas en un 51% y las clases ya empezaron. Habían dicho que en 6 meses iba a terminar ese problema y se subejecuta permanentemente el presupuesto. Entonces, una gestión muy cercana. El otro tema que ya habló Facundo, el de la integración. Nosotros trabajamos cotidianamente en los barrios, en las villas de Buenos Aires. Y ahí lo que vemos es la falta de presencia del Estado. Es lo que nos dicen los quienes trabajan en las villas. Que bueno, recién hacían una referencia al tema de la pobreza como cooptar votos. Claro. Nosotros, el Estado tiene que entrar ahí. La comisaría tiene que estar en el barrio, el CGP tiene que estar en la villa, las ambulancias tienen que entrar, o los médicos, por ejemplo, hay villas donde hay tuberculosis por el tema de las condiciones en que vive la gente y por el PACO. Son las ONGs que se han organizado para tomar las pruebas de tuberculosis y llevarlas a los hospitales, porque los chicos que ya tienen tantos problemas no van, los jóvenes no van a llegar al hospital. ¿Cómo puede ser que lo hagan las ONGs y no lo puede hacer el Estado? Porque el Estado está ausente, es una zona liberada, donde hay una intermediación de punteros políticos que a veces dan unos servicios a cambio de alineación política. Ahora decías hospitales. Fernando, otro de los temas que vos lo conocés muy bien porque es una demanda permanente en la legislatura porteña es el estado de los hospitales. ¿Qué va a hacer la coalición cívica en caso de ser gobierno para mejorar los hospitales de la ciudad de Buenos Aires? A ver, nosotros siempre planteamos que se tiene que rediscutir toda la cuestión del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el macrismo no le da mucha importancia a esto porque en realidad cuando uno hace el cálculo electoral dice menos del 20%, el 15% de la población de la ciudad de Buenos Aires se atiende en los hospitales públicos. El resto de los que tenemos suerte, que somos muchos en la ciudad, tenemos algún tipo de seguro de medicina. Entonces, ahora el problema es que ese 15% no tiene alternativa. O tiene que ir a un buen hospital público o va a un mal hospital público donde nada puede mejorar. En ese sentido no es solo la infraestructura hospitalaria, que es urgente, hay que hacer esas inversiones. Yo digo, uno va al Tobar García, que es un hospital de enfermedades mentales o de patologías mentales para niños, niñas y adolescentes, y uno no puede creer en el estado que está. Digo, ya es suficiente desgracia para una familia y una persona padecer ciertas enfermedades como para tener que estar internado en un lugar como ese. Entonces, dijimos atención primaria de la salud. Por suerte, ahora empezaron a implementar un viejo proyecto de la coalición cívica de Enrique Olivera, que era el programa universal de la salud. Dijimos descentralizar la atención de salud en los distintos centros barriales de salud y dijimos reordenar los hospitales invirtiendo en infraestructura y en equipamiento. Dinero hay, ¿eh? Ahora, Macri lo que dice Facundo es que miren lo que pasaba antes de 2007 y miren hoy. Queriendo mostrar que la situación era aún peor. Vos que estás muy metido en el tema de la cuestión del desarrollo social, ¿los hospitales estaban peor antes que de lo que están hoy? No, son una fotografía de lo que era antes. Tienen exactamente las mismas condiciones, salvo lo que él se encarga de mostrar, que es un avance importante en el Durán, que con eso hizo un spot publicitario donde sí han invertido dinero. El resto sigue teniendo las mismas condiciones. Él cuando hizo campaña también prometió un doble turno de atención en los hospitales públicos, cosa que nunca logró
realizar. Sigue habiendo problemas enormes, sigue habiendo ausencia y falta de medicamentos, y lo que acá hay que profundizar es la atención primaria, ¿no? Digo, y en eso los CESAC están siendo también permanentemente vaciados. Nosotros hace un tiempo recorríamos, incluso con María Eugenia fuimos a la Villa 1114 y vimos el CESAC que está dentro del corazón de la villa, y era realmente lamentable la ausencia de recursos, la ausencia de recursos humanos, porque también hacían falta más profesionales para atender, y esto es latente, es constante, es un reclamo permanente y es totalmente comprobable, no es un discurso de campaña. Cualquiera que vaya a la 1114, al CESAC, hoy va a encontrar los mismos problemas que hace 4 años atrás. María, antes de meternos en el tema de los jóvenes, quiero saber qué vas a hacer si sos jefa de gobierno con la Policía Metropolitana. Con la Policía Metropolitana, integrarla a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que es la policía que realmente cuida en lo que puede. A veces hay muchos reclamos, pero que está encargada de la seguridad de Buenos Aires, que es la parte de la Policía Federal. Son 16.000 efectivos, 53 comisarías que dependen de la Federal. Esa es la policía que tiene la responsabilidad de cuidar a los porteños. Y hay que integrar las dos policías, no podemos tener un doble comando. Como senadora yo estoy presionando y he presentado varios proyectos para que el Congreso de la Nación transfiera a la policía. No funciona tener dos policías, que quede la Federal haciendo una cosa y la Metropolitana haciendo la otra. Es una duplicación imposible, o sea que ahí no podemos abandonar, resignarnos a esto que no funciona. Ya lo vimos durante la crisis del indoamericano. Bueno, pensando en los jóvenes, se suele decir a través de los medios que el kirchnerismo devolvió el amor de los jóvenes por la política, y yo cuando pienso este tema siempre me remito a ver lo que pasa en la ciudad de Rosario, donde desde hace ya 2 décadas gana el socialismo y donde está comprobado estadísticamente que la juventud universitaria tiene mucha participación en ese desarrollo político de una ciudad que estructuralmente es muy parecida a Buenos Aires: poder adquisitivo, costumbres, nivel cultural, etc. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires que todavía los jóvenes no logran ser representados o no logran buscar ellos mismos una representación política de acuerdo a su propia militancia en la escuela, en la universidad, en su casa? ¿Por qué en Rosario sí, por ejemplo, y en Buenos Aires no? ¿Quieren contestar ustedes? Bueno, a ver, básicamente me parece que la política sigue generando un nivel de apatía importante por lo que expresa. Está claro que consideramos que nosotros desde la política que es la mejor herramienta para cambiar las cosas, pero la verdad que después de una década de un modelo neoliberal donde el discurso y la simbología era alejarse de la política, con el estallido del 2001, muchos jóvenes se volcaron a la actividad principalmente en ONGs, ¿no? Bueno, la coalición cívica tiene muchos jóvenes, sí, claro. Digamos, pero ¿qué pasa con el resto? ¿O cómo busca la coalición cívica enamorar al resto de los que no están hoy en día en militancia o en participación? A ver, me parece que hay dos formas de mirar la relación de la política con los jóvenes, ¿no? Una es cómo la política le abre las puertas a los jóvenes, esta pregunta que vos hacías. La verdad que nosotros nunca cuotificamos la participación de jóvenes, sino por todo lo contrario. Hemos trabajado codo a codo intergeneracionalmente y aprendiendo de la experiencia de quienes tienen más experiencia que nosotros en política, pero a su vez el partido mismo nos dio responsabilidades y nosotros tuvimos que hacernos cargo de esas responsabilidades. Desde ser legisladores hasta ser responsables de determinados aspectos del partido, hasta poder, como vos decís, nosotros nos podemos hacer cargo de imaginar un futuro, de comprometernos a ese futuro. La otra cuestión es qué políticas activas tiene, valga la redundancia, la política para los jóvenes. Si uno piensa en créditos para la iniciativa y la innovación de los jóvenes, si uno piensa en distintas salidas en términos de educación alternativa, educación técnica, etcétera, bueno, en ese sentido me parece que la política todavía está haciendo muy poco. Cuando uno dice, soy joven, terminé de estudiar, quiero poner una pyme, y va y pide un crédito para poner su primera pyme, el crédito le termina matando el sueño. Sí. Ahora, pensando en el escenario de los jóvenes de cara a la elección, uno tiene la sensación de que Proyecto Sur y la coalición cívica dividen un electorado y terminan siendo funcionales al PRO, al Frente para la Victoria. ¿Cómo lograr terminar con esto, María Eugenia? Porque esto va a repercutir en los números a la hora de votar. Bueno, nosotros tenemos mucho diálogo con los integrantes de Proyecto Sur, porque hay muchas banderas similares y en muchas ocasiones hemos estado juntos y hay diálogo en la legislatura y en el Congreso de la Nación.
Nosotros creemos ahora, por ahora estamos, y las encuestas que hemos visto, que vamos terceros después del macrismo y del kirchnerismo. La fuerza política que en este momento está, la candidatura que está en tercer lugar, es la mía. Y eso, bueno, si pudiéramos, hay banderas que tenemos juntos, pero por ahora nosotros hemos elegido este camino porque tenemos una historia de, como decía, de 10 años, de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Este ha sido el distrito donde siempre hemos sacado mayor cantidad de votos, hablándole a la juventud política. Esta es la primera vez en 10 años, porque crear partidos nuevos, ¿no? Uno pide un cambio, pero después a veces no hay la paciencia de lo que cuesta formar un nuevo partido y una nueva juventud política. Es la primera vez que nosotros presentamos una candidatura propia. Nos acompañan militantes que tienen 30 y pico de años. En la coalición cívica tienen lugar, no es solamente que tenemos una rama joven que va a tener que estar 25 años o 30 hasta que se les dé lugar. Fernando ya fue diputado nacional, Fernanda Reyes es una de las diputadas más jóvenes en la Cámara de Diputados. Adrián Pérez está candidato a vicepresidente y es joven. Rocío Sánchez Andía, que está al frente de la Comisión de Vivienda en la legislatura, tiene 30 años. Como digo, somos un partido que le damos, como dijo Fernando, responsabilidades a los jóvenes, y eso también estimula para que se nos acerque la juventud. Supongamos que no existe Elisa Carrió. Sí. ¿Quién? Y bueno, ahora nos estamos haciendo cargo. Yo soy candidata, muchas veces le dijeron a Lilita, y yo fui una de ellas hasta el 2007, que ella tenía que ser candidata a jefa de gobierno. Y si ella no fuese presidenta el día de mañana, ¿quién te gustaría que sea presidente de la Nación, de acuerdo a los intereses y a la voluntad política de la coalición cívica? Hoy ella es nuestra candidata, y el día que ya no lo sea más, hay alternativas. Pero hoy ella es nuestra candidata, sin duda es la persona con mayor legitimidad, pero se están formando. Pensemos que Lula, estuvo casi 20 años hasta que llegó a la presidencia de Brasil. Y el Frente Amplio también tuvo otro. Entonces, ahí es donde yo le digo a los argentinos y a los porteños, seamos racionales, queremos cambiar el bipartidismo, que hace muchas décadas que no está dando resultados, pero no tenemos la paciencia de lo que significa crear un partido en la ciudad y a nivel nacional, formar cuadros políticos, integrar personas que venimos de lugares distintos. Por ejemplo, yo era periodista, como decís, y trabajaba en el sector social, me metí en la política. Hacer todo eso y estar listos para gobernar no se hace en 1 o 2 años. Ahora estamos listos. Ahora, ¿y de otro partido hay algún candidato que te parezca que pueda llegar a representar también los intereses o algo parecido a lo que es vos a la coalición cívica? A veces las banderas son las mismas, pero nosotros creemos mucho en la conducta, y eso es lo que muchas veces nos impide avanzar en acuerdos de gobierno, en alianzas de gobierno, porque después, cuando uno se acerca al poder, se traicionan esas mismas banderas. Por eso nosotros le ponemos mucho énfasis a nuestra trayectoria, a nuestra conducta, de que cuando decimos que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer. Gracias a los tres. Bueno, nos vamos a volver a ver la próxima semana para seguir conociendo más candidatos, en este caso para completar el espectro de la ciudad de Buenos Aires. Hasta la semana que viene.